asistentes y bienvenidos a una nueva clase del curso de retina organizado por el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El tema de hoy es síndrome de puntos blancos y enfermedades relacionadas. La ponente a cargo es la doctora Fiorella Morán Susnálvaro, médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en oftalmología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Realizó su residencia en el Hospital Nacional, especialista en cirugía de retina y vitro por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en la Clínica Oftalmológica de Cali. Miembro de la Sociedad Europea de Retina desde el 2021, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Oftalmología desde el 2018, miembro internacional de la Academia Americana de Oftalmología desde el año 2016. Con pasantía de retina y vitro en la Clínica Oftalmológica de Cali en abril del 2019, pasantía de segmento anterior en el Centro Oftalmológico Virgilio Galvis de la Fundación Oftalmológica Carlos Ardila Ruye Foscal, Bucaramanga, en octubre del 15. Perteneciente al programa de médico observador en el Instituto Universitario Banquer de España, Barcelona, del 1 de abril del 2014. Doctora Fiorella, le damos pase para que pueda iniciar la ponencia. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, comencemos entonces a describir los síndromes de puntos blancos y enfermedades relacionadas. Se trata de un grupo de trastornos que afectan la retina externa y van a producir como consecuencia atrofia en la capa de fotorreceptores y algunas complicaciones como formación de membranas epirretinianas y neovascularización coroidea. Los síntomas que pueden aquejar al paciente son la visión borrosa, percepción de fotopsias y defectos campimétricos, que a veces son mucho más los síntomas que nos refieren los pacientes que lo que nosotros podemos observar en el fondo. Los signos clínicos se tratan de lesiones blanco-amarillentas ubicados en retina externa, es decir, que nosotros la vamos a poder visualizar por detrás de los vasos sanguíneos, y algunas veces está acompañada de de signos inflamatorios como uveitis anterior, vitritis, vasculitis, papilitis o edema macular cistoide. Vamos a revisar entonces cada uno de ellos. Dentro de este síndrome, dentro de este espectro, se incluyó inicialmente a la retinopatía externa oculta zonal aguda, más que por la observación de estas lesiones blanquecinas, porque primariamente se afectaba la retina externa. Esta enfermedad fue descrita por Gass en 1994 en mujeres jóvenes de aproximadamente 37 años. La clínica es la que comparten en común todo este espectro de síndromes. Inicio brusco, visión de fotopsias con predominio en luz diurna, la percepción de escotomas localizados y una leve vitritis. Inicialmente con cambios fundoscópicos no muy evidentes, como los vemos aquí en las retinografías, incluso en la geografía con fluoresceína. Ocasionalmente en la angiografía podremos encontrar papilitis, edema macular cistoide o inflamación de la pared de los vasos sanguíneos. Es característico que por la disfunción de la retina externa en el electroretinograma nos muestre disfunción inicial de los conos y bastones periféricos, sin embargo, se preserva la función de los conos foveales. A medida que la enfermedad se cronifica, podemos ver cómo hay atenuación vascular y se van generando alteraciones del epitelio pigmentario que producen defectos en ventana en la angiografía con fluoresceína. Más adelante vamos a poder ver que la retina se torna atrófica e incluso podemos visualizar esta acumulación de pigmento semejante a lo que ocurre en una retinopatía, en una retinitis pigmentosa. Característicamente el paciente nos puede referir la visión de escotomas y cuando nosotros lo evaluamos con un campo visual, vamos a ver que estos escotomas son contiguos a la mancha ciega, ya que la alteración generalmente se produce contigua a la región papilar. En algunos casos podemos observar también cuando la enfermedad se cronifica la formación de esta línea demarcatoria, ¿no? De lo que corresponde a la retina enferma
que se diferencia de la retina sana. La retina afectada con un aspecto atrófico, como se ve aquí en la retinografía, y este patrón es lo que Gas denominó retinopatía zonal anular externa. Aquí vemos el aspecto atrófico con acumulación de pigmento que observamos en formas más avanzadas de la enfermedad, junto con una atenuación también de la vasculatura de la retina. En las imágenes de autofluorescencia podemos ver que se pueden distinguir tres zonas. La zona que está afectada, contigua a la papila, vamos a ver que hay disminución de la autofluorescencia, el borde se torna hiperautofluorescente y la fluorescencia normal que corresponde a la retina sana. Vamos a ver que la mácula o la parte central de la retina se va a afectar todavía en fases tardías de la enfermedad. ¿Cuál es la patogenia presunta que se ha planteado? Pues hay dos hipótesis. La hipótesis de Jean Paul señalaba que esta podría deberse a una enfermedad autoinmune o autoinflamatoria. Sin embargo, como no se determinó hacia qué antígeno estarían dirigida esta respuesta autoinmune y como tampoco se hallaron anticuerpos característicos de la patología, Gas planteó más bien que podría deberse a que un antígeno externo, es decir, una enfermedad infecciosa, podría desencadenar la respuesta inflamatoria y originar la alteración en la retina externa, en la capa de fotorreceptores. Entonces, una infección viral que produzca diseminación de célula a célula, iniciando en la papila, y propagándose hacia la retina externa. ¿Y por qué se iniciaría en la papila? Porque en este sector la retina está más próxima a la circulación sistémica y el neuroepitelio no ejerce esa función de barrera. Entonces, por eso es que la enfermedad iniciaría peripapilar y se extendería a partir de esto. La vitreitis que se puede observar y la papilitis podría ser una manifestación de la pérdida de fotorreceptores, como decir, como una reacción inflamatoria asociada más bien al daño de los fotorreceptores que se está produciendo y a la existencia de segmentos externos libres cuando estos fotorreceptores estén deteriorados. Otra hipótesis que presenta Spaide en este estudio fue que el daño inicial más bien podría estar en los segmentos externos de los fotorreceptores, ya que con la OCT se ha observado cómo las líneas, con el progreso de la enfermedad, cómo desaparecen las líneas de la retina externa, ¿no? Las líneas elipsoide, incluso la membrana limitante externa. Entonces podría situar el inicio de la patología a este nivel. Se han hecho estudios inmunohistológicos para determinar dónde ocurriría o dónde estarían localizados la presencia de estos anticuerpos que afecten la retina externa, y básicamente los han localizado en la capa nuclear externa y en las líneas en las líneas elipsoide o en los segmentos externos de los fotorreceptores. Aquí como podemos ver cómo se tiñen en estos sectores la retina externa por la presencia de estos anticuerpos. Con respecto a la terapéutica, hay algunos estudios que muestran que según pues, la hipótesis que se planteó de una posible infección viral desencadenante, el tratamiento con aciclovir oral podría disminuir el compromiso de retina externa y traduciéndose en una menor pérdida del campo visual. En este estudio tenía un paciente con afectación del ojo inicial del ojo derecho que empieza con síntomas con escotomas en el ojo izquierdo, haciéndose el diagnóstico de Azor. Vamos a ver cómo está severamente comprometido el campo visual del ojo derecho y el ojo izquierdo empiezan a presentarse los escotomas. Se le inicia tratamiento oral con valaciclovir, 1 gramo cada 8 horas por una semana, siguiendo 1 gramo cada 24 por 3 semanas más, y vemos cómo se puede recuperar, los escotomas pueden reducirse en el ojo izquierdo y se ve una discreta mejoría del campo visual del ojo derecho, con preservación de la retina externa en el ojo izquierdo, a diferencia de la retina externa del ojo derecho que ya estaba más atrófica, más comprometida.
También se ha planteado la terapéutica con corticoides en altas dosis, en dosis inmunosupresoras. Vamos a ver aquí que se utilizó metilprednisolona de inicio con prednisona 1 gramo por kilo en pauta descendente, y vamos a ver cómo también se pueden llegar a recuperar esta afectación del campo visual. El siguiente cuadro que vamos a presentar es el síndrome de puntos blancos evanescentes, quizás el más conocido por nosotros. Esta patología fue planteada por Jean Paul en 1984. Se trata pues de una coroiditis multifocal aguda con lesiones blanquecinas bastante pequeñas, de más o menos 100 a 200 micras, que generalmente es unilateral. Afecta también a mujeres entre los 20 y 50 años y inicialmente pueden haber pródromos de una infección viral inespecífica. Las pacientes van a referir mala visión, fotopsias, discromatopsias, pérdidas de visión transitoria, y en el campo visual nosotros podemos observar un aumento de la mancha ciega. En la clínica podemos observar la presencia de un defecto pupilar eferente relativo. Si hacemos un electroretinograma, de la misma forma podemos ver la amplitud de la onda disminuida por disfunción de los fotorreceptores. Y generalmente no se asocia a uveitis anterior, aunque sí podría haber una vitritis leve. Adicionalmente podemos ver signos de vasculitis como envainamiento venoso o papilitis. Este es el aspecto granular que puede mostrar la fobia después de la resolución de las lesiones blanquecinas, que generalmente ocurre en algunas semanas. Generalmente el cuadro no es recurrente, ¿no? Nos queda solamente este aspecto un poco atrófico en la mácula. Si hacemos una angiografía con fluoresceína, vamos a ver que en los puntos donde ocurren estas lesiones blanquecinas se pueden ver estas lesiones tipo corona, ¿no? Redondeadas, hiperfluorescentes en los bordes. Y si tuviéramos la angiografía con verde indocianina a la mano, podríamos ver que hay zonas de la coriocapilaris que no están siendo perfundidas, ¿no? Si hacemos una OCT, vamos a ver que la alteración se ubica en la retina externa. Vamos a ver cómo se forman estas proyecciones hiperreflectivas a nivel de el EPR se torna hiperreflectivo, y vamos a ver cómo se forman estas lesiones hiperreflectivas que ocupan el sector donde normalmente estarían las líneas elipsoides, la membrana limitante interna, ¿no? Alterando las capas de retina externa. Vamos a ver que este estudio nos muestra cómo se observa la coroides en este tipo de patologías. Inicialmente se encuentra engrosada, y vamos a ver que cuando se resuelve el grosor coroideo va tornándose a la normalidad, pero que principalmente se pierde grosor a nivel de la coriocapilaris. Entonces, se ha planteado en la hipótesis de este trastorno que inicialmente estaría comprometida la circulación coroidea a nivel de la coriocapilaris, dando por resultado la disfunción del epitelio pigmentario y de las líneas de retina externa. Normalmente esta patología no deja mayor cicatriz, las líneas de la retina externa se restablecen, quedando solamente ese patrón granular que habíamos mostrado en las imágenes, en la mácula central. Ahora pasemos entonces al síndrome de histoplasmosis ocular presunta. Esta fue como la primera patología que se planteó. A partir de esta se describieron los demás cuadros de coroiditis multifocal. La etiología del cuadro sería la inhalación y replicación en los macrófagos alveolares de las esporas de Histoplasma capsulatum, y la secundaria diseminación sanguínea de estas esporas. Vamos a tener dentro de los síntomas pérdida visual, escotomas y metamorfopsis, como son comunes a estas patologías. Y en la biomicroscopía, de forma típica, vamos a ver que no se genera reacción inflamatoria, no hay vitritis y aún menos inflamación en cámara anterior. Lo que vamos a observar en la fundoscopía son las presencia de lesiones corioretinianas en sacabocados, así como se ven en las imágenes, que pueden tener varios estadios al momento del diagnóstico, ¿no? Algunas pueden ser blanquecinas en la retina profunda, y otras ya más crónicas pueden verse hiperpigmentadas y atróficas.
Como complicaciones podemos observar característicamente también en este trastorno presencia de atrofia peripapilar, y en las lesiones más antiguas, más atróficas o hiperpigmentadas, se puede llegar a producir neovascularización coroidea, ¿no? Entonces, sí se ha demostrado histológicamente en este cuadro la presencia de histoplasma capsulatum en el endotelio capilar de la coroides y de los focos intrarretinianos, además de infiltración linfocítica también. En las zonas cicatriciales se observa disrupción de la membrana de Bruch y también reacción fibrovascular subretiniana. En la imagen de autofluorescencia, pues vamos a ver cómo en las lesiones, a medida que se van tornando atróficas, hay una reducción de la autofluorescencia, ¿no? Como se observa aquí en las imágenes. Y nos da pues la evolución hacia atrofia completa del EPR y de las áreas de la retina externa, con desorganización de la neuroretina suprayacente. Aquí vamos a ver cómo se puede producir la complicación, la formación de una membrana neovascular coroidea en el área de una cicatriz atrófica. A partir del síndrome de histoplasmosis ocular presunta se observaron otras patologías que también cursaban con estas lesiones en sacabocado multifocales, que iniciaban como coroiditis y que evolucionaban hacia la atrofia. También en mujeres jóvenes, y la miopía se relacionó también como un factor frecuente, ¿no? En el 90% de los casos, denominándose estos cuadros coroiditis multifocales. Los síntomas, pues los que son comunes al espectro: fotopsias, visión borrosa, defectos en el campo visual y metamorfosis. Estas son lesiones blanco-amarillentas un poquito más grandes que las que observamos en puntos blancos evanescentes, ¿no? De más o menos 100 a 300 micras, y posteriormente se describió que podrían configurar dos fenotipos de inflamación: la coroiditis puntata interna, en la cual, igualito que en la histoplasmosis ocular presunta, no observamos vitritis ni tampoco células en cámara anterior. Sin embargo, sí hay signos inflamatorios como edema de papila o incluso desprendimiento de retina seroso. Y el otro fenotipo que podían configurar es de la coroiditis multifocal con panuveitis, en el cual sí vemos que se pueden generar signos de ovitis anterior o de vitritis, y también signos inflamatorios en la papila, hiperfluorescencia del disco, edema macular cistoide o vasculitis. Entonces se han configurado dos patologías diferentes, ¿no? Aquí tenemos a la coroiditis multifocal sin vitritis, cómo se forman estas lesiones blanquecinas, no confluentes, profundas en la retina, que incluso pueden configurar este patrón, ¿no? De líneas rectas en la periferia de la retina, lo que se denominaron líneas de Schlager. Y en la evolución pueden formar estas cicatrices atróficas en sacabocados, ¿no? Similar a lo que encontramos en histoplasmosis ocular presunta. Vamos a ver que se puede hacer más o menos un seguimiento de cómo se evolucionan las lesiones, ¿no? Primero se forman esta elevación del epitelio pigmentario y se llega a separar de la membrana de Bruch en las lesiones iniciales, por lo que se considera que la afectación primaria se encontraría en el espacio subepitelio pigmentario. A medida que evoluciona, que avanza el cuadro, se puede ver cómo el epitelio pigmentario se torna hiperreflectivo, se hacen más borrosas las líneas de la retina externa, y cuando hay una recuperación completa del cuadro, este epitelio pigmentario se puede volver a restablecer nuevamente con la formación de las líneas de la retina externa, ¿no? Podemos ver también, si hacemos un examen de coroides, cómo se forman estos puntos hiperreflectivos a nivel de la coriocapilaris, de la coroides interna. Y en caso de evolución a lesiones en sacabocado, a lesiones atróficas, vamos a ver cómo el epitelio pigmentario se atrofia completamente, junto con la retina externa suprayacente, sin compromiso de las capas de la retina más interna, ¿no? Y vamos a ver cómo hay una hipertransmisión también cuando se pierden las líneas de epitelio pigmentario.
Característicamente en las coroiditis multifocales, si las analizamos con angiografía con fluoresceína, vamos a ver que las lesiones blanquecinas inicialmente son hipofluorescentes y a medida que avanza el estudio, los tiempos angiográficos se van tornando hiperfluorescentes, ¿no? Acá vemos cómo se observa una lesión inicial con su correspondiente imagen en OCT, no vemos la elevación del epitelio pigmentario y la separación de la membrana euro. Si analizamos las lesiones con autofluorescencia, vamos a ver que característicamente las lesiones más recientes son hiperautofluorescentes, no vemos que entonces no hay una atrofia inicial del epitelio pigmentario. A medida que avanzan, que se hacen más crónicas, puede haber hipoautofluorescencia en el centro e hiperautofluorescencia alrededor de las lesiones. Con OCT angiografía se pueden investigar tempranamente la presencia de neovasos o la presencia de flujo, mejor dicho, dentro de estas lesiones. ¿No? Vamos a ver cómo, pues con OCT, con una OCT estructural simplemente se ven las lesiones sobrelevadas a nivel epitelio pigmentario. Sin embargo, si les pasamos el OCT angio, vamos a ver que puede haber flujo dentro de estas lesiones, lo cual nos podría indicar pues ya la presencia o el mayor riesgo de neovascularización de las lesiones. Entonces, vamos a ver que dentro de las manifestaciones clínicas que se asocian, o mejor dicho, la investigación de laboratorio que se asocia, hay una frecuencia reducida de estos patrones del antígeno leucocitario humano. No se trata de enfermedades autoinmunes. También va a haber una alteración en la expresión de las citoquinas, principalmente interleuquina 10 y factor de necrosis tumoral alfa. El curso puede ser crónico y progresivo, y las causas de pérdida visual cuando se llega a formar la neovascularización coroidea o se produce edema macular. Dentro del tratamiento tenemos que considerar el tratamiento cuando las lesiones se encuentran cercanas a la fobia. El tratamiento inicialmente se establece con corticoides, aunque se ha visto que en el 60-70% de pacientes la pérdida visual puede progresar a pesar del tratamiento con corticoides por edema macular crónico, membranas epirretinianas, neuropatía óptica o fibrosis subretiniana o neovascularización coroidea. Dadas esta evolución del cuadro, se ha planteado que el tratamiento con inmunosupresores o inmunomoduladores podría reducir el porcentaje de pérdida visual y disminuir también las complicaciones por enfermedad crónica, ¿no? Entonces vamos a ver que con el uso de estos inmunomoduladores sistémicos vamos a ver cómo se puede reducir la necesidad del uso de esteroides al final de la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento de estos cuadros es crónico, por lo que nosotros tenemos que tener asociado a nuestra práctica a un inmunólogo o reumatólogo que pueda llevar el monitoreo del tratamiento inmunosupresor. Vamos a presentar otro cuadro que es la coroidopatía de Virchow, o también denominada coroidoretinopatía emperdigonada. En este cuadro se van a tratar de estas lesiones blanquecinas que profundas en la retina, múltiples, que también las vamos a encontrar principalmente en el cuadrante nasal inferior. Se han determinado algunos criterios diagnósticos. 4 son los criterios requeridos. La enfermedad es bilateral. Tienen que existir por lo menos 3 de estas lesiones blanquecinas, retinopatías de Virchow, inferiores, generalmente nasales al disco óptico, y también tiene que existir un muy bajo grado de inflamación intraocular, definidas como menos de una célula en la cámara anterior y bajo grado de inflamación vítrea. Virchow generalmente no nos da una vitritis o una reacción en cámara anterior marcada. Algunos hallazgos
soportan el diagnóstico, como por ejemplo la positividad del antígeno HLA-29. No es muy característico, se da en más del 70% de los pacientes afectados por coroidopatía de Virchow. Sin embargo, este antígeno también se encuentra positivo en población general, por lo cual no constituye un criterio diagnóstico. Puede existir también presencia de retinitis, de vasculitis en la retina o de edema macular cistoide. Como criterios de exclusión tenemos manifestaciones inflamatorias graves, como por ejemplo existencia de precipitados retroqueráticos o sinequias posteriores en segmento anterior, eh, o la existencia de otras enfermedades, como neoplasias o enfermedades inflamatorias o que puedan causar coroiditis multifocal. Entonces, característicamente lo que podemos observar que las lesiones de Virchow inicialmente son hipofluorescentes, como vemos acá, pero podemos ver cierta hiperfluorescencia a partir de los vasos sanguíneos. Y también podemos observar hiperfluorescencia en la papila. Histológicamente se han analizado piezas de pacientes con este tipo de coroidopatía y vamos a ver que existen infiltrados linfocíticos que se encuentran en las capas coroideas profundas y también infiltrando los vasos en la retina y alrededor del nervio óptico. Es una reacción principalmente inflamatoria. El tratamiento se lleva con inmunosupresión o corticoides sistémicos en dosis alta. Se puede utilizar ciclosporina, antimetabolitos, y en caso de uveitis refractarias al tratamiento, el uso de terapia biológica, como por ejemplo infliximab. No está recomendado en estos casos el uso de implantes de corticoides como Oxurdex, porque la necesidad de terapia va a ser a largo plazo, no se prefiere el tratamiento sistémico antes que el tratamiento localizado. El siguiente cuadro vamos a pasar ahora de las enfermedades que nos producen el fenotipo de puntos blancos a las enfermedades que nos producen el fenotipo placoide. Vamos a describir algunas de ellas. Vamos a presentar la neuroretinopatía macular aguda. Aquí vamos a observar lesiones placoides blanquecinas en forma de cuña, característicamente, que se van a de localización parafoveal, ¿no? Con la punta de la cuña dirigida hacia la región foveal. Este cuadro ha sido descrito por Boss y Deutman en el 75. El inicio es agudo, como lo sugiere el nombre, con la presencia de fotopsias, visión borrosa y escotomas paracentrales. También ha sido descrito más frecuentemente en mujeres jóvenes y de raza blanca. La presencia de escotomas pues, va a ser el síntoma más frecuente. Es bilateral en el 50% de los casos y característicamente podemos ver que también cerca del 50% de casos pueden tener un cuadro febril o pseudogripal de pródromos antes de que se presente el fenotipo de la lesión en cuña. La etiología de esta patología ha sido localizada pues a nivel del plexo capilar profundo. ¿No? Vamos a ver que aquí en la capa nuclear interna se van en los bordes, en el borde superior e inferior, se van a localizar el plexo capilar intermedio y el plexo capilar profundo, respectivamente. Y vamos a ver que de acuerdo al plexo que esté comprometido, vamos a observar las manifestaciones clínicas. El plexo capilar profundo se ha visto que está formado por unidades vasculares independientes, por lo cual alguna alteración o una oclusión en alguno de estos sectores va a dar lugar pues, a la afectación de la retina, del sector de retina correspondiente a ese vaso. Entonces, dentro de la patogénesis se ha planteado que existe insuficiencia vascular que afectaría las capas externas de la retina, principalmente en el plexo capilar profundo, pero también se han visto alteraciones a nivel de coriocapilares. El compromiso inicial estaría en las capas, pues se visualiza en la OCT a nivel de la capa plexiforme externa, con probable origen en el plexo capilar profundo. No se van a observar característicamente lesiones en la angiografía porque la angiografía con fluoresceína nos muestra básicamente el plexo capilar superficial.
Entonces, no vamos a ver aquí las lesiones características, sino en los estudios de OCT angio, donde sí nos puede mostrar la vasculatura de la retina a diferentes niveles, principalmente en el plexo capilar profundo y también en la coriocapilaris. Ya lo vamos a ver en las imágenes posteriormente. Entonces, esta morfología en cuña que vemos en las lesiones se produciría por la distribución que tienen en las arterias ciliares posteriores cortas, si la patología inicial la localizamos a nivel de la coriocapilaris. El factor de riesgo por el cual las mujeres nos afectamos más frecuentemente sería porque el calibre arteriolar sería más y venular es más reducido con respecto a los varones. Vamos a ver entonces que de acuerdo a dónde se muestra el compromiso inicial en la OCT, se han mostrado dos tipos diferentes de patrones de lesiones. Uno en el cual vemos hiperreflectividad de la capa plexiforme externa que se prolonga o se proyecta hacia las capas internas de la retina, hacia la capa nuclear interna, y otras donde esta hiperreflectividad de la capa plexiforme se proyecta hacia la retina externa, ¿no? Proyecciones tipo 1 y tipo 2 respectivamente, que van a evolucionar hacia la atrofia, en el caso de las lesiones tipo 1, de la capa nuclear interna y de las lesiones tipo 2 hacia la atrofia de la capa nuclear externa, ¿no? En este primer fenotipo, cuando vemos afectadas las capas de la retina interna, de la capa nuclear interna, este patrón también configura ahora una patología separada, denominada maculopatía paracentral aguda media, y se ha pues, determinado que el origen es macular a nivel del plexo profundo o del plexo intermedio, que también podría estar comprometido. Se le puede encontrar asociado también a enfermedades vasculares oclusivas. Vamos a ver cómo a medida que va transcurriendo el tiempo se observa la atrofia, ¿no?, de la capa de las retinas internas, llegando a formarse una zona bien localizada de capa nuclear interna donde se encuentra disminuida en grosor. Vamos a ver que las imágenes multimodales, por ejemplo, la reflectancia infrarroja nos localiza bastante bien las lesiones. En la autofluorescencia, pues también podemos observar ciertas alteraciones. Y en la autofluorescencia infrarroja, pues se ve un poco más hiperautofluorescente la zona afectada. Aquí lo que comentábamos, ¿no? Se investiga ese trastorno mucho mejor con angiografía. Con OCT angiografía, perdón, vamos a ver que el plexo capilar superficial no va a estar comprometido. En el plexo capilar profundo sí se notan algunos sectores de hipoperfusión, y en la coriocapilaris también se dibujan estos sectores hipoperfundidos. En OCT vamos a ver cómo aquí vemos cómo se forma la hiperreflectividad que se proyecta hacia las capas nuclear externa, ¿no? Y vamos a ver que en estos casos la línea elipsoide se ve atenuada, ¿no?, al inicio del trastorno. Y si nosotros hacemos un OCT en face y nos ubicamos a nivel de la línea elipsoide, vamos a ver cómo hay imágenes hiporreflectivas, ¿no?, correspondientes con lo que se observa en la OCT estructural. Pasemos entonces al siguiente trastorno de las enfermedades placoides. Tenemos la epiteliopatía placoide pigmentaria multifocal posterior aguda, o AMP, más conocida por nosotros como AMP. Es una enfermedad también corioretiniana, inflamatoria, idiopática, que fue descrita por Gass en el año 68, y la describió como la presencia de lesiones placoides a nivel del epitelio pigmentario de la retina. Luego surgen otras hipótesis también que sugieren que el compromiso inicial podría estar a nivel de coriocapilaris. También es más frecuente en mujeres relativamente jóvenes, alrededor de 20 o 40 años, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar en el fondo? La presencia de múltiples lesiones blanco-grisáceas en polo posterior principalmente, a nivel de retina externa o EPR, que pueden coalescer formando placas y producir desprendimiento de retina serosos subyacente. No es frecuente, se puede acompañar también de papilitis, vasculitis y
otros signos de inflamatorios en el segmento anterior, como iritis, escleritis o vitritis, ¿no? Vamos a ver aquí estas lesiones blanquecinas, cómo pueden cuáles ser. Lo normal, lo habitual es que evolucionen hacia la autorresolución, pero algunas veces pueden formar estas lesiones atróficas hiperpigmentadas, ¿no? Eh, generalmente se autolimita en 4 a 8 semanas. La patogénesis aceptada hasta el momento es la difusión inicial del epitelio pigmentario de retina, que puede ser primaria o a consecuencia de isquemia focal en coriocapilares. Hay mayor susceptibilidad con la presencia del HLA-B7 un 40%, DR2 en un 56%. Puede se ha asociado también a enfermedades, a infecciones virales por adenovirus o por virus coxsackie, enfermedades bacterianas. Sin embargo, ninguna infección está determinada como causa directa del trastorno. También se ha asociado a vacunación por influenza, varicela, meningococo, y también como parte de cuadros de vasculitis sistémicas. Y esto es lo que hay que establecer al inicio del diagnóstico, la existencia o no de vasculitis, ya que va a determinar una actuación diferente en el tratamiento. Podría existir también un mecanismo de hipersensibilidad retardada con activación de linfocitos desensibilizados. Entonces vamos a ver en la angiografía con fluoresceína cómo inicialmente las lesiones más recientes, ¿no? Las lesiones blanquecinas más recientes se muestran hipofluorescentes en tiempos tempranos. Si ocurre atrofia del epitelio pigmentario, pueden haber lesiones, hiperfluorescencia por transmisión en las lesiones más crónicas, ¿no? Si investigamos con autofluorescencia, vamos a ver igualmente las lesiones más recientes no son muy evidentes, pero a medida que va avanzando la patología y si deja estas lesiones atróficas, vamos a ver que se forman lesiones hipoautofluorescentes en el centro con el borde hiperautofluorescente, ¿no? Aquí lesiones que vemos que más tardíamente las lesiones que inicialmente eran hipofluorescentes se van a hacer hiperfluorescentes a medida que avancen los tiempos angiográficos, ¿no? Vamos a ver aquí más claramente lesiones hipofluorescentes al inicio de la angiografía con hiperfluorescencia tardía. Los estadios de la enfermedad también han sido descritos por OCT en este estudio de Goldberg. Inicialmente la formación de este material hiperreflectivo por debajo de las líneas de la retina externa a nivel del epitelio pigmentario. Posteriormente este epitelio pigmentario se aplana, pero queda todavía cierta hiperreflectividad. En el estadio 3 ya no se ve, en el estadio 2 ya no se ve hiperreflectividad, pero están atenuadas las líneas de la retina externa. En el estadio 3 ya se van restableciendo las líneas de la retina externa y se va reduciendo la hiperreflectividad del EPR. Y en el estadio 4, que lleva a la resolución completa de la lesión, se ven cómo estas líneas se van de la retina externa y el EPR se van restableciendo. Entonces, regularmente el AMPE no nos deja lesiones cicatriciales ni atróficas y evoluciona hasta la completa resolución, a veces incluso sin tratamiento. Aquí, bueno, podemos ver cómo inicialmente el EPR se muestra hiperreflectivo, con borramiento de las capas de retina externa, y a medida que se van resolviendo las lesiones, las capas de la retina externa se van restableciendo y el epitelio pigmentario también torna su reflectividad normal. Es un caso visto en el servicio de oftalmología. El 50% de pacientes, sin embargo, pueden mostrar una recuperación incompleta de la agudeza visual. Un 25% pueden tener agudeza visual menor que 20-40. Cuando hay compromiso foveal, pues en el 70% de casos obviamente va a haber un peor pronóstico de los pacientes y generalmente nosotros podemos tener una buena idea del pronóstico visual al mes del diagnóstico, cuando ya la mayor parte de agudeza visual se debería haber recuperado, ¿no? Hay que estar ser muy acuciosos con la información que nos puede brindar el paciente.
Generalmente cuando se asocia con cefalea intensa o crónica, pueden existir lesiones vasculares cerebrales que nos obligan a utilizar tratamiento sistémico con corticoides o con inmunosupresores, ya que como habíamos mencionado, también el cuadro se puede asociar a vasculitis en el sistema nervioso central, ¿no? Incluso de acuerdo a la gravedad del cuadro, se puede utilizar también terapia biológica y antiangiogénicos en caso de evolución hacia formación de lesiones neovasculares. Siguiendo con el espectro de estas lesiones placoides, vamos a describir la coroiditis serpiginosa idiopática. Esta enfermedad fue descrita por Hutchinson en 1900, curiosamente en pacientes que presentaban escrófulo, un signo bastante relacionado a tuberculosis. Entonces, por eso es que pues, cuadro se denomina coroiditis serpiginosa idiopática, porque un cuadro muy semejante nos puede dar en pacientes infectados por tuberculosis. Esta enfermedad es bilateral, a diferencia de AMPE, que generalmente era unilateral y que se bilateralizaba, pero no siempre al mismo tiempo. Esta enfermedad sí es bilateral, crónica y progresiva. Estas lesiones no resuelven y al momento pues, de cronificar se van a dejar lesiones atróficas, sí o sí. Se produce también más frecuentemente en varones y en edades más avanzadas. Se trata de lesiones blanco-amarillentas grisáceas que característicamente van a producirse alrededor de la papila y se van a producir proyecciones en forma de dedo de guantes, por eso la denominación de serpiginosa, y van a progresar con configuración helicoidal. Sí podemos observar alguna inflamación leve en cámara vítrea o en cámara anterior. Puede cursar asintomática hasta que se produzca el compromiso foveal, en caso cual van a ocurrir escotomas absolutos o relativos. Generalmente esta enfermedad, si bien es bilateral, va a afectar un solo ojo por vez, ¿no? Por cada reactivación se va a ocurrir en un solo ojo por vez. Vamos a tener vitritis leve en un 33% de casos, otros signos inflamatorios como periflebitis, edema macular cistoide o papilitis. Las complicaciones pueden existir membranas epiretinianas, neovascularización coroidea o desprendimiento seroso. En enfermedad crónica va a ocurrir atrofia corioretiniana, fibrosis subretinial y acumulación de pigmento. Es una enfermedad inflamatoria pues tan severa que allí donde afecte la coriocapilaris, esa coriocapilaris va a resultar completamente comprometida y no se va a recuperar, con todas las consecuencias que vamos a observar a nivel de la retina externa. Cuando ocurren recurrencias, generalmente se generan en el borde de la lesión, ¿no? Como podemos ver aquí, se ha reactivado la enfermedad a partir del borde inferior de la lesión inicial. Otro patrón fenotípico de este cuadro es la coroiditis serpiginosa macular. Aquí la lesión no va a estar cerca de la papila, sino que de inicio se va a producir en el centro de la mácula. Obviamente va a tener peor pronóstico visual y tiene que hacerse el diagnóstico diferencial con degeneración macular, que es lo más frecuente por la edad en la que se afectan estos pacientes. Hacer el diagnóstico diferencial con distrofias o con enfermedades infecciosas como toxoplasmosis también. Vamos a ver cómo la coriocapilaris se encuentra completamente adelgazada, cómo la retina externa se encuentra completamente atrófica con inicial preservación de la retina neurosensorial más interna, ¿no? Si investigamos con angiografía con fluoresceína, vamos a ver que en fases tempranas igualmente las lesiones van a ser hipofluorescentes y en fases tardías van a ser hiperfluorescentes y con defectos de transmisión a nivel de las lesiones atróficas. Aquí vemos el aspecto de la coriocapilaris, ¿no? Completamente atrófica, ya prácticamente no se observa coriocapilaris por debajo de estas lesiones, y esta es la denominada fibrosis subretinal que también se ha descrito en el cuadro, ¿no?
Si investigamos con autofluorescencia, vamos a ver que las lesiones más tempranas inicialmente son hiperautofluorescentes y a medida que avanza la patología se va a originar atrofia desde el centro hacia, perdón, desde la periferia hacia el centro, dando lugar a las lesiones completamente hipoautofluorescentes, siendo estas las más crónicas, ¿no? Una hipoautofluorescencia homogénea. La patogénesis es un proceso inflamatorio, se ha relacionado con el fenotipo HLA-B7, también se le ha relacionado con infecciones virales por virus herpes, virus varicela, toda la familia de los virus herpes. Y es muy importante en este cuadro hacer el diagnóstico diferencial porque, como habíamos mencionado, existen las coroiditis multifocales serpiginosas relacionadas a tuberculosis, en nuestro medio una enfermedad bastante prevalente. Entonces, con una frecuencia sífilis, toxoplasma sarcoidosis. Sin embargo, esta enfermedad de la tuberculosis es lo primero que hay que descartar en caso de que nosotros sospechemos de coroiditis serpiginosa, porque el tratamiento inmunosupresor que debe instaurarse es deleterio, pues si el paciente tiene una tuberculosis de base, ¿no? Aquí vamos a observar cómo hay focos de necrosis a nivel de la coriocapilaris, de la coroides más interna, y con algunos focos de inflamación granulomatosa también. El tratamiento, pues, con corticoides, dosis altas e inmunosupresores. Se pueden utilizar inhibidores de células T, antimetabolitos, agentes alquilantes e incluso terapia biológica en casos de enfermedad agresiva. Se puede usar corticoides intravítreos, en estos casos sí, dado que el compromiso macular pues asocia muy mal pronóstico y esta degeneración no se recupera, y uso de antiangiogénicos en caso de neovascularización coroidea. Aquí vemos este estudio que nos muestra cómo los implantes de dexametasona sí se pueden utilizar en esta patología para controlar rápidamente la inflamación, ¿no? E incluso se muestra cómo se puede reducir las dosis, principalmente de corticoides, incluso de inmunosupresores, en los pacientes en los que se utiliza el implante intravítreo Surdex en las patologías. Otro fenotipo también de estas enfermedades placoides, que es un fenotipo intermedio entre AMPE y coroiditis serpiginosa, es la corioretinitis placoide incesante, descrita por Jones en el año 2000, denominada también serpiginosa multifocal o AMPE recurrente. ¿Por qué? Porque las lesiones, si bien son muy parecidas al AMPE, no van a remitir completamente como ocurre generalmente en AMPE, sino que se van a producir recurrencias compuestas, recurrencias múltiples, y a diferencia de la coroiditis serpiginosa, que generalmente tiene un solo foco, que es alrededor de la papila o alrededor de la mácula, esta patología puede presentarse en múltiples focos que luego van a tornarse confluentes. Es una enfermedad bilateral y a las lesiones cicatriciales iniciales se van a agregar nuevas lesiones cremosas o más recientes, ¿no? Vamos a ver la imagen: hipofluorescencia inicial en la angiografía con fluoresceína, con hiperfluorescencia en tiempos más tardíos. Listo. Entonces, como conclusiones, pues este síndrome de puntos blancos se trata de patologías poco frecuentes. Tenemos que tener alto nivel de sospecha clínica para diagnosticarlas, guiarnos básicamente por los síntomas que va a presentar las pacientes o los pacientes: fotopsias, pérdidas de campo visual, visión de escotomas, y los signos que nosotros podemos observar, ¿no? Las lesiones blanquecinas y en algunos casos signos inflamatorios. El uso de imágenes multimodales nos ayuda con el diagnóstico, el pronóstico visual y el seguimiento de las lesiones. Es importante reconocer los patrones. Hay que hacer seguimiento, si bien el manejo es conjunto, la terapia inmunosupresora la vamos a manejar en conjunto con inmunoreumatología. Nosotros tenemos que hacer seguimiento por existencia de potenciales complicaciones, la más frecuente, las membranas neovasculares coroideas.
hay un mejor pronóstico, se ha observado con el uso de inmunomoduladores, entonces son pacientes que nosotros tenemos que manejar conjuntamente, y considerar siempre la etiología infecciosa como diagnóstico diferencial, dado que tienen pues un manejo completamente distinto, básicamente la enfermedad de base, ¿no? Siempre descartar tuberculosis y lues en caso de tener estos fenotipos. Bueno, eso es lo que quería presentarles. No sé si hay alguna pregunta. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido una exposición bastante completa. De verdad, encantado de tener su participación. Doctor Barriga, si tuviera usted algún comentario. Sí, te felicito, Fiorella. Muy bonita tu presentación. La he visto crecer en el tiempo. Esa presentación de Azor en el principio me parece que es reciente y muy interesante, ¿no? Estamos viendo con Azor, me has hecho acordar que tenemos pacientes que muchas veces llegan al servicio mucho tiempo después de haber sufrido la enfermedad aguda que tú has presentado en todos los casos, en todos los casos de síndrome de puntos blancos. Siempre hay la duda cuando ves un paciente después de mucho tiempo, si eso que estamos viendo ahora, después de tanto tiempo, fue un Azor o fue un síndrome de puntos blancos en algún momento. Yo tengo varios pacientes con lesiones de tipo retinitis pigmentosa unilateral, sectorial, ¿no? Parciales, que me pregunto, pues, ¿qué puede ser? Antiguamente, cuando uno veía una imagen de desorganización del pigmento en el epitelio pigmentario parcial, unilateral, se decía, no debemos pensar que este paciente tuvo sífilis o tuberculosis en algún momento y que, bueno, ahora lo estamos viendo en su periodo cicatricial, pero ahora estamos viendo con más frecuencia pacientes que se diagnostican prácticamente de casualidad porque no traen los síntomas que has presentado, y sin embargo le hacemos el examen de fondo de ojo y nos encontramos con lesiones que obligan a preguntar, bueno, ¿y qué tuvo, no? ¿Qué fue esto? ¿No has sabido tú de ninguna forma de marcador de enfermedad que nos pueda decir que esto que estamos viendo pudo haber sido un síndrome de puntos blancos anteriormente? ¿Hay forma de saber eso? ¿Tú sabes en lo que has revisado si hay forma de saber qué pudo tener el paciente cuando ya no tiene el cortejo de signos y síntomas agudos? No con certeza, pues uno puede ver el patrón de atrofia de retina externa de pronto en las tomografías, en las patologías que dejan la huella de atrofia. De pronto por el inicio de enfermedad, que generalmente es pues en pacientes jóvenes, excepto en la coroidopatía serpiginosa, pero no congénito, ¿no? Entonces uno puede sospechar que no se trata de una distrofia, sino que fue algo que inició por ahí en la juventud, y por los síntomas del paciente, ¿no? Haciendo, pues como usted lo menciona, no son patologías frecuentes, generalmente uno se guía por los síntomas. Vea, y usted en algún momento notó que se perdía el campo visual o comenzó a ver como chispazos de luz, de pronto con esa clínica guiarnos, pero como marcadores no hay, ¿no? específicos, no, doctor, yo no, De acuerdo. no he conocido. Yo he revisado también y no he podido encontrar cómo podemos averiguar si un paciente te llega con lesiones ya cicatriciales, antiguas, que pudo haber tenido antes. Es difícil de determinar. Es más, algunas imágenes a veces parecen enfermedades relacionadas con la edad del paciente en ese momento. Me refiero, por ejemplo, una coroiditis epiginosa avanzada tiene lesiones tan desorganizadas en la retina que te invitan a pensar en cualquier cosa, ¿no? De la edad del paciente. Inclusive he visto degeneraciones maculares que parecen lesiones cicatriciales antiguas, ¿no? Y que si uno no toma bien la historia de cuándo ha empezado la enfermedad,
no se da cuenta de si es una cosa u otra, ¿no? Entonces, aquí se resalta la necesidad de siempre interrogar bien al paciente para ver desde cuándo tiene la enfermedad, porque no, pues una degeneración macular relacionada con la edad no puede empezar a los 30 años de ninguna manera, ¿no? Entonces, uno por ese lado tendría que pensar de que lo que está viendo se trata de algo antiguo y no de una lesión reciente, ¿no? Pues bien, creo que hay algunas preguntas en el chat, Fiorella, me gustaría que